este diálogo entre el doctor Teotonio dos Santos y el doctor Enrique Dussel. Este diálogo se encuentra enmarcado en las actividades de la celebración del 50 aniversario de la Facultad de Economía. Quisiéramos agradecer, en primer lugar, su presencia, también su paciencia, y también agradecer a los dos conferencistas de esta mesa, el doctor Teotonio dos Santos y el doctor Enrique Dussel, por su presencia, aun cuando originalmente su visita a la ciudad de Puebla no estaba pensada para este diálogo. Los dos han aceptado de manera muy amable el estar aquí con nosotros. Quisiéramos agradecer el equipo organizador de logística de este evento, también a la dirección de la facultad y al apoyo que hemos recibido. También agradecemos al doctor Jaime Stari por ser el enlace con el doctor dos Santos, ¿no? La idea de este pequeño diálogo, ¿no?, tendría que ir en torno a la forma-estado y a la cuestión de la dependencia, y cómo en estas distintas posturas que hay en torno a si es necesario o no tomar el poder para pensar en la construcción de proyectos alternativos o proyectos contrahegemónicos, ¿no?, cuál sería el papel que esta agencia o este actor, ¿no?, que es el Estado, tendría dentro de esta dinámica, ¿no? La idea es que cada uno de ellos tenga 15 minutos, entre 15 y 20 minutos de exposición, y después tendríamos un tiempo para reacciones entre ellos. Voy a leer de manera rápida una muy breve reseña de lo que es el trabajo de estos dos grandes pensadores latinoamericanos. Debo confesar que estoy muy emocionada de que estén en esta facultad juntos, ¿no? Bueno, un poco, creo que todos tenemos idea de quiénes son, pero voy a permitirme leer la reseña del doctor Teotonio dos Santos, que es uno de los creadores de la teoría de la dependencia, que entre otras cuestiones caracteriza a las estructuras internas dependientes que definen los mecanismos reproductivos de la dependencia. Él es profesor emérito de la Universidad Federal Fluminense, ha publicado 44 libros de manera individual, alrededor de 180 artículos en revistas científicas y 100 libros en coautoría. Sus trabajos han sido traducidos en diversos idiomas en cerca de 40 países. Es licenciado en Sociología, Política y Administración Pública por la Universidad Federal de Minas Gerais, maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Brasilia y caballencia a nivel doctoral en Economía por la UCH y la UNAM, doctor en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Federal Minas Gerais y por el Departamento de Economía de la Universidad Federal Fluminense. Y bueno, esta información no sé si sea reciente, pero ha aceptado para defender tesis doctoral en en Economía en París 10, ¿no? Posee diversas distinciones como ser el coordinador de la Cátedra y Red UNESCO I de Economía Global y Desarrollo Sustentable. Es profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma en Perú, profesor emérito de la Universidad Federal Fluminense, doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma en Perú, también por la Universidad de Buenos Aires, por la Universidad de Valparaíso en Chile, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y recientemente por nuestra casa de estudios, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El doctor Enrique Dussel es, como todos sabemos, reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política y el pensamiento latinoamericano en general, y por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, una postura filosófica que ha sido denominada bajo el rótulo de giro descolonizador o giro descolonial. Él es profesor investigador definitivo en la UNAM, Iztapalapa, y profesor definitivo en ética del Colegio de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado más de 50 libros y más de 400 artículos, muchos de ellos también traducidos a diversos idiomas en distintos países. Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina, doctor en Filosofía por la Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias de Religión por el Instituto Católico de París
y doctor en Historia por la Sorbonne de París. Entre sus distinciones podríamos destacar el Premio a la Investigación en el área de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM, reconocimiento al mérito universitario por la UNAM, una mención honorífica del Premio Libertador del Pensamiento Crítico, el Premio Frantz Fanon entregado por la Asociación Filosófica Caribeña. Él es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y es reconocido como investigador nacional emérito del SNI y fue rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él es doctor honoris causa en Freiburg, Suiza, en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, y en la Universidad de Buenos Aires. Las obras de estos dos pensadores pueden encontrarse, muchas de ellas, disponibles en los sitios oficiales web, por si alguien quisiera descargar. Entonces procederíamos a este diálogo. Daríamos invitación y la alegría de estar ante un maestro del pensamiento latinoamericano y en mi caso particular un defensor de la teoría de la dependencia cuando muchos la habían dado por muerta desde 1975 y grandes marxistas hasta mexicanos dijeron que el problema no era la competencia entre capitales nacionales, sino capital-trabajo. Y por lo tanto, la competencia entre capitales nacionales era un tema burgués, porque competían dos burguesías y no había lugar teórico en Marx para plantear el tema. Pues me puse a estudiar a Marx en serio y de ahí salieron mis obras en las que diría así, estoy completamente de acuerdo con Teotonio y agrego muchos argumentos explícitos del propio Marx, porque en realidad leí todo Marx, las 4 redacciones del Capital, de manera cronológica y arqueológica, diría Foucault, y era para justamente justificar la teoría de la dependencia, que creo que es el centro, además de la llamada globalización. La globalización es incomprensible sin la dependencia, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy más bien lo propuse porque supe que hubo un gran encuentro aquí muy importante y en mi seminario de la UNAM lo discutimos también. Entonces voy a leer un poco, pero como van a ser 15 minutos, después enunciaré más bien las tesis como para empezar un diálogo. El título es un poco provocativo: la forma Estado o la disolución del Estado, un falso dilema moderno. En el subtítulo está lo chocante del tema: hacia un nuevo Estado transmoderno. Estamos acostumbrados a discutir estos dos términos opuestos que toman la forma de un dilema: la forma Estado versus disolución del Estado. La primera posición sería la de los realistas, pragmáticos y hasta conservadores, burgueses como los liberales norteamericanos que defienden la democracia representativa, como los políticos también del socialismo real que defendían una forma Estado de la Unión Soviética que magnificaron la función planificadora del mismo. La segunda posición, disolución del Estado, la adoptarían en el caso extremo los anarquistas, ya criticados por el propio Marx, desde una definición de Estado como institución que ejerce intrínsecamente un poder dominador. El Estado ejerce siempre un poder dominador que debe disolverse para crear una nueva forma de gobierno no estatal. Este dilema nos lleva a meditar la cuestión por partes. Entonces son como 6 tesis, leeré un poquito con detalle la primera y la segunda, y después ya boca
haré un bosquejo de lo que sigue. Hay muchas formas de Estado en la historia, no solo el Estado moderno. Y esto se debe, me acuerdo, a una discusión y a un diálogo con Samir Abil en Porto Alegre, que dijo: el Estado, el primero de ellos, el Egipto, hace 5.000 años. El Estado egipcio era un Estado estrictamente, es decir, tenía una élite clasista, tenía un sistema tributario, tenía esclavos, tenía una administración pública, tenía una gran arquitectura estatal, comunicaciones, una élite de grandes sabios, una religión apropiada al Estado. Y él dijo: si hablamos de Estado, existe hace más de 5.000 años. El Estado es una macro o última instancia institucional de la política, organizada, sin embargo, en diversos niveles territoriales y de complejidad. Desde la comunidad primaria, aldeana, barrial, de pocos cientos o miles de participantes, la base, que puede ser aún en un Estado futuro, novedoso, de democracia directa. B, la coordinación de ellas en comunidades mayores regionales, los condados de Estados Unidos, los caracoles en el zapatismo, los pequeños municipios de Oaxaca, que son como 500 en el Estado, lo cual está indicando que no es el municipio normal que pensamos, sino es algo mucho más a la base. Hasta las delegaciones en un distrito federal como Iztapalapa, que tiene 2 millones de habitantes. Entonces, ese nivel habrá que subdividirlo en muchos otros. C, su reunión por municipios, como dije, que en algunos casos son demasiado numerosos y habría que ver qué se organiza debajo de ellos. D, el Estado provinciano, que serían los States de Estados Unidos, las Länder en Alemania, las provincias en Argentina o los estados en México, hasta el Estado territorial, que no voy a llamar Estado nacional, porque casi todos los estados son plurinacionales, incluyendo Alemania, Francia, el Reino Unido. Me tocó llegar a Edimburgo y decir: qué bonito, aquí estoy en Inglaterra, y casi me coman, porque digo: perdón, doctor, pero estamos en Escocia, no en Inglaterra, de verdad. Entonces estamos en el Reino Unido, lo cual significa que no es un Estado nacional, eso que llamamos Inglaterra, que no existe, sino, y Francia es igual, y Alemania es igual, y España es igual, y Italia, es decir, en Europa no hay ni un Estado nacional. Le llamo Estado territorial, que puede ser federal o frecuentemente, en su mayoría, plurinacional. ¿Cómo comparar un pequeño estado de 3 millones de habitantes, el Uruguay tiene 5, con una China de 1.300 millones de habitantes? De 5 a 1.300. Es casi ridículo, ¿no? Pero tienen un voto en las Naciones Unidas. Pero entonces estamos hablando de cosas que hay que reorganizar. Y además, esos niveles estatales, a veces se discute el nivel de la base, el nivel del caracol, el nivel del municipio, pero hay que seguir subiendo. Y hay que pensar que hay que organizar todo. Y mientras que no se organicen todos esos niveles, estamos hablando de una organización parcial. Y además, como dije, en el tiempo, Egipto ya era un gran Estado, en el sentido estricto senso, si lo describimos por partes. Un Estado en todas las reglas, pero también lo hubo como el imperio persa, con las satrapías, y el imperio helenístico, que era un Estado, el romano latino, con un derecho que ha quedado ejemplar en la historia y del cual todavía estamos remitiéndonos al Estado romano, bizantino, muy distinto, chino, distintos estados indostánicos, los califatos islámicos eran estados, el imperio otomano, etc. Es decir, cuando hablamos de estados tenemos que
recorrer un poco la historia mundial. Y además había grandes ciudades como Tiro, Sidón, Biblos, Cartago o Venecia, que tenían ya un sistema muchas veces oligárquico, pero también democrático en el sentido representativo o plutocrático. Venecia, además, es el modelo del Estado moderno. Inglaterra, en su Revolución Inglesa, imita a Venecia, que a su vez estaba ligado al Imperio Bizantino, que viene del Oriente y no latino. Entonces las historias son distintas de lo que nos la pinta a veces la filosofía política eurocéntrica, que hace todo comenzar con la pequeña y secundaria Atenas y los griegos, el helenocentrismo, madre del eurocentrismo hoy en decadencia. Con esa visión no vamos a ningún lado y no podemos hablar en ninguna parte fuera de Europa, Estados Unidos y algunos lugares. Algo muy antiguo, muy plural y de existencia universal. Segundo, la forma Estado europeo, y digo bien, europea, y recientemente adoptado en muchos otros lugares, es moderna. Esa va a ser mi tesis de fondo. ¿Qué significa la modernidad? Y habría que discutirlo. Porque la crítica al Estado también puede ser moderna. Y por eso es un falso dilema. Y aún de la izquierda y de la extrema izquierda moderna. Ustedes han tenido un gran congreso comunal. Y entonces un indígena aymara o también un Tzotzil o maya en Chiapas, cuando se habla de estas cuestiones, escuchan, pero un poco escépticamente, tanto los que aprueban el Estado como los que lo critican, porque ellos están como en otro horizonte que hay que empezar a descubrir. La forma de Estado europea es moderna, de tendencia republicana o liberal, pero cumple en ambos casos con los intereses de la burguesía capitalista económicamente hablando. Fue organizado desde John Locke, no, desde Hobbes, no, desde antes, para garantizar la propiedad privada, la herencia y la organización de la burguesía. Este tipo de Estado europeo moderno, en esta etapa de los últimos 500 años, no nos nubilemos demasiado. El Estado moderno se origina lentamente en el caso de los regímenes monárquicos feudales de la mal llamada Edad Media. La Edad Media es una denominación eurocéntrica que tiene valor solo para Europa. La única sociedad feudal que existe en la Tierra fue Europa. Fuera de Europa no hubo feudalismo en ningún lado, ni feudalismo oriental, ni nada. Los árabes y los musulmanes en la llamada Edad Media europea era una sociedad urbana, mercantil, que iba desde Marruecos, Libia, Egipto fatimita, el Medio Oriente con el califato de Bagdad, Afganistán, los grandes imperios mogoles de la India, los sultanatos de Indochina hasta Filipinas. Entonces el mundo musulmán, cuando Europa era Edad Media, ellos estaban en el esplendor clásico de una cultura euromundial, desde Marruecos, Atlántico, hasta el Pacífico, comercial, clásico, ilustrado, porque ellos adaptaron a Aristóteles en el siglo IX, en Alepo, que ahora se está destruyendo, y entonces los musulmanes estaban en el centro y Europa estaba en la periferia. Ya eso le llaman Edad Media. Vale solamente para una cultura subdesarrollada, periférica del mundo musulmán. Del siglo VII hasta el descubrimiento de América, que rompieron el muro otomano y ahora le hicieron un círculo contra los árabes por los océanos y empezó la modernidad. Al transformarse en metrópolis de numerosas colonias
En primer lugar de todos, España, el primer país moderno. Y cuando digo eso, alguna gente me dice, ¿es usted franquista? Porque tienen tal ignorancia de la historia que no saben que en 1492 Portugal y España se abren al Atlántico, y lo que es Inglaterra, Francia, Alemania y todos están en el provincialismo feudal cerrado de Europa. Y es España la que reemplaza las ciudades italianas del Mediterráneo, que era la conexión con el Oriente, donde estaba el centro de la producción en China y el Indostán. Puede decir que España es el primer país, Estado moderno. 1469 se casa Isabel de Castilla con Fernando Aragón y hace el primer Estado fuerte, europeo, un siglo antes que Francia y todos los demás. Es el inicio y se constituye el mitos moderno de la superioridad del yo europeo sobre el ser humano colonial, que justamente la modernidad inaugura no solo la acumulación originaria realmente importante del capital, sino también la centralidad de Europa, y por lo tanto el Estado europeo es ya un Estado metropolitano. Y eso entonces significa que la modernidad, el colonialismo, el eurocentrismo y el capitalismo son fenómenos simultáneos y hay que verlos al mismo tiempo. Voy a sacar cuestiones. En política, el yo conquisto práctico de un Hernán Cortés, antecedido en 1492 por el yo descubro de Cristóbal Colón, se ha transformado en el yo pienso ontológico después de Descartes en 1637, desde donde surge toda la ciencia moderna. Piense que en el 42, 5 años después de Descartes, se va a escribir el Leviatán, y tendremos que esperar tiempo para que Newton empiece a descubrir las leyes de la mecánica, pero ya en el siglo XVII, o es decir, más allá del siglo XVIII, donde se instala realmente la modernidad, pero desconocida por Europa y Estados Unidos, conocida en América Latina, y por lo tanto tiene una visión tronchada de la modernidad. Con la Revolución Inglesa de 1688, con un Cromwell, nace el Parlamento orquestado por la naciente burguesía capitalista, conservando elementos de la monarquía, de un rey decorativo, pero era el Doge de Venecia, el Duce. Era un elemento como poder ejecutivo, pero todavía monarquía. Y la nobleza, los lords, que todavía están en Inglaterra. Puede decir que es un pacto entre la monarquía, los nobles, y el parlamento, que es realmente la burguesía triunfante, pero que en las costumbres y en la economía inglesa era una pequeña minoría, pero que hace una revolución política primero, y desde el Estado organiza el capitalismo en Inglaterra, invirtiendo la visión tradicional marxista-leninista, que la economía determina la política. En ese caso la política determinó la economía. Ese Estado que se hace pensando en Venecia es ya un Estado moderno propiamente dicho. La Revolución Norteamericana logrará a partir de las utopías primeras, de las primeras comunidades del norte de Nueva Inglaterra, dictar una constitución de la primera república con una democracia representativa y no participativa. Los padres fundadores temían la democracia participativa y nunca lo organizaron. El Estado queda siendo representativo, hoy en crisis de representación, y entonces la dialéctica va a ser participación, representación. Salto 3. La forma Estado liberal de democracia representativa es una de las formas posibles y la históricamente hegemónica en este momento, en la actualidad. Y por eso que está en crisis, porque la representación se autonomiza del pueblo y
concibe al Estado como el soberano. Miren en México hoy las autodefensas nombradas por la base, que es el pueblo, y el pueblo es la única sede del poder y la soberanía, hasta lo dice el artículo 39, cuando ese pueblo decide defenderse porque nadie lo defiende, viene el Estado y en nombre de la soberanía del Estado mete preso a las autodefensas. Ahí tenemos un ejemplo de la fetichización del Estado y de la pérdida de su sentido originario. Esto en México, pero en todas partes pasa algo muy semejante. Entonces salto y digo, la forma Estado liberal ha fetichizado la representación, la ha separado de la base del pueblo y de la participación, y es un Estado criticable y ante el cual entonces yo puedo pensar disolución del Estado. Cuarto, la forma Estado del socialismo real de la Unión Soviética, por ejemplo, desde 1921, es otra forma Estado moderna, también concebido desde la modernidad. Es también lo colectivo, no es lo comunitario en el sentido que lo estamos tratando. Hay un individuo colectivizado y no una comunidad con singulares. Entonces, en el Estado moderno soviético se dio una forma de Estado no democrático representativa, sino podría llamarle yo de una vanguardia burocrático profesional, que llegó también a fetichizarse y se derrumbó como un naipe, un castillo de naipes, porque no estaba fundado tampoco en ninguna participación real, ni en la empresa, ni en la sociedad del pueblo. La cuestión campesina y muchas cosas que no tengo tiempo de hablar. Marx había respondido a la Sazurich sobre la cuestión de la obshina, y Marx escribe 5 veces la carta, y entonces en la quinta redacción dice: pienso que de la obshina, es decir, de la comunidad antigua rusa, se puede pasar directamente al socialismo. No era la posición de Engels ni la posición del Partido Comunista Ruso, y la cartita de Marx lo metieron en un cajón y se descubrió en 1924, porque iba en contra de toda la visión marxista-leninista del Estado. Si la obshina podía pasar directamente a el socialismo. Entonces Marx tenía, gracias a los populistas rusos, una concepción, después de escribir El Capital, de la comunidad de una manera muy rica, que fue incrementando a partir de la experiencia de la Comuna de París, abierta, pero que eran intuiciones. Él no tuvo ninguna experiencia política real y mucho menos contacto con comunidades como nosotros podemos ver hoy entre los quechuas o aymaras o mayas u otros pueblos. Quinto, el anarquismo contiene igualmente elementos teóricos de la modernidad. Es moderno el anarquismo. Y su padre fundador, entre otros, pero muy influyentes, Max Stirner, cuando escribe el Die Einzelne, el singular, el único, se levanta contra Hegel, se levanta contra la historia mundial de las colectividades y reivindica al individuo libre. Y entonces este individuo libre está a la base, después de las utopías anarquistas, en contra de todas las instituciones, por definición, dominación. Pero sin darse cuenta están pensando en el Estado moderno, que es dominador. Y entonces también su propuesta es moderna, individualista en el fondo, y habría que entonces tratar las cosas con más cuidado. Sexta tesis: el dilema forma de Estados versus disolución del Estado, porque la institución es el problema como tal, queda atrapado dentro del horizonte moderno y eurocéntrico, porque las instituciones existieron siempre, y existió en todas las comunidades indígenas y en todas las comunidades de la tierra, y es imposible reproducir la vida de una comunidad sin una organización institucional.
la cual es siempre ambigua y termina por fetichizarse, por lo cual supone que hay que volver a cambiarla revolucionariamente o transformadamente en algún momento. Pero que la revolución sea siempre posible no significa que todo ejercicio del poder institucional es dominación. No, hay una etapa creadora en que se solucionan los problemas del sistema anterior. Se pasa por una etapa clásica donde las cosas funcionan, como diría Gramsci, la clase es dirigente mientras que encuentra con el consenso hegemónico, pero deja de ser dirigente y se transforma en dominante cuando el consenso es puesto en cuestión por el pueblo, que ya no está de acuerdo, y el desacuerdo, que es el consenso del pueblo contra el consenso vigente, crea una situación de cambio histórico y tenemos que crear nuevas instituciones. Pero hay que crear nuevas instituciones de otro tipo y hay que saber que no sean modernas y que vayan más allá de la modernidad. Séptimo, la pregunta consiste en cómo definir el nuevo horizonte originario de una concepción del Estado que trascienda la forma Estado moderna, no Estado, sino moderna. Debe hacerse desde la comunidad popular, permanentemente participativa. El pueblo, la comunidad, no participa activamente en las elecciones, como la democracia representativa, sino que hay que crear instituciones para que la comunidad permanentemente esté en la acción. Y eso está en la Constitución bolivariana y especialmente en la Ley del Poder Popular. Es la organización cotidiana de la participación a los niveles que yo he indicado, desde la base barrial hasta el poder ciudadano a nivel federal. Y cómo entonces la participación hace que los ciudadanos, en la base de democracia directa y luego formando los caracoles como los zapatistas y otros tipos de cosas que no se han creado, y habrá que pensarlo, va a organizar la participación, que es la que planifica, la que propone los contenidos a la representación, y al mismo tiempo esa participación organizada evalúa la acción de la representación y hasta puede destituir al representante, sea presidente de la República, gobernador o diputado. Esta institución es propia de la participación, es decir, que es posible pensar un Estado participativo donde el ciudadano no actúa una vez cada 6 años para elegir al presidente, sino que actúa todas las semanas, a todos los niveles, hasta en la gestión comunitaria del presupuesto del barrio, de la delegación o del municipio, etcétera, etcétera, que habrá que crearlo lentamente. Debe hacerse desde la comunidad popular permanentemente activa. Yo llamaría con Agamben la potencia, pero más allá de Agamben, activa. La delegación a la representación es relativa y vigilada. Y entonces hay un nuevo tipo de definición de la representación. Se trata entonces de superar la individualidad metafísica liberal, igualmente la colectividad sustantiva estatal de un cierto marxismo estándar, y también de un anarquismo donde la libertad exalta como absoluto al individuo, que recupera la solidaridad y gestión solo como segunda naturaleza, en el caso de los movimientos anarquistas clásicos, etc. Octavo, la nueva estructura del Estado, y yo le voy a llamar transmoderno, o es decir, más allá de la modernidad y más allá del capitalismo, pero más allá de la manera de ejercer el género en la modernidad, el problema de la mujer y la sexualidad, el problema de muchos movimientos sociales que en la modernidad han quedado estancados, y hay que pensar en una nueva cultura mundial que vendrá después de la modernidad, que será ecológica o nos suicidaremos como especie. En fin, el problema que yo llamo de ir más allá de la modernidad. Una nueva estructura de un Estado transmoderno
que es sustancialmente una democracia participativa, comunitaria, popular, que subordina la representación definida como una organización institucional al servicio de la participación. Y entonces eso ni es los pueblos originarios, ni es lo que tenemos, sino el aprendizaje de ellos en algo realmente nuevo. Como decía Marx, de la comunidad y de la individualidad, pensar la plena individualidad en la plena comunidad. Lo dice así en los Grundrisse. Sería eso, sería la plena comunidad participativa en la plena individualidad singular, pero donde lo común es lo que rige y no lo público. No es lo mismo lo público que lo común. Y en el último libro de Negri, ahora sí, estoy de acuerdo en Commonwealth. Lo común no es lo público ni lo privado. Y termino con la última. Esto permite definir una nueva manera permanentemente activa del poder soberano del pueblo, de la comunidad popular política, la potencia que vigila institucionalmente y castiga la representación por la continua posibilidad de revocar el mandato. Termino. Se trata entonces de una organización institucional sui generis que la comunidad delega el poder solo relativamente a la representación, guardando sin embargo siempre la facultad inalienable de ser la única sede del poder. La comunidad investida de ese poder lo denominamos la potencia activa, que permite ser atenta a los medios de participación y de institucionalizar hasta el poder ciudadano. El poder ciudadano es un cuarto poder en Venezuela: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el poder ciudadano y el poder electoral. 5 poderes que no son invención de Hugo Chávez, sino lo pensó Simón Bolívar. Un Estado con 5 poderes. Ahora, el Estado ciudadano, que sería el participativo, sería el más importante de todos, más que el ejecutivo, porque planificaría las necesidades y evaluaría si se cumplen y destituiría a los representantes si no lo cumplen. Sería algo así como vigilar y castigar, pero en otro sentido, por supuesto. El poder ciudadano no recibe delegadamente el poder, sino es el que lo ejerce en nombre propio, no obedeciendo. El que obedece es Hugo Morales, es el comandante cuando dice: los que mandan, mandan obedeciendo. Pero el pueblo no obedece, sino que el pueblo manda mandando. Y él sí, la última instancia, no manda obedeciendo, sino que manda mandando, ya que es el poder cuya sede son ellos mismos. Y es interesante el trabajo de Agape de nuevo, del Reino y la Gloria, cuando se canta el himno. Hace un largo capítulo sobre qué pasa cuando cantamos el himno. Todos toman una forma un tanto hierática, sagrada, se cuadran los militares y hasta los futbolistas se ponen de pie y hasta lloran. ¿Qué pasa? ¿A quién se canta cuando se canta el himno? El pueblo canta a su propia subjetividad como sede del poder. Los aztecas llevaban atrás de ellos un objeto que era lo sagrado del pueblo. Y eso es lo que uno canta. El pueblo se canta a sí mismo. Y Fidel Castro dice: cuando un pueblo crea en alguien, es necesario el liderazgo. Hay que plantear el tema. Cuando crea en algo, hay que tener una teoría, pero sobre todo cuando el pueblo crea en sí mismo. Y eso es el punto de partida del cambio histórico. Pero el pueblo no cree en sí mismo, espera que la representación le dé las cosas, y eso es el fetichismo del Estado moderno. Gracias. Entre nosotros discutiendo
resolviendo estos problemas. Y además, el hecho de que la problemática que generó la teoría de la dependencia, con la cual estuvo muy ligado, también es la misma que crea la filosofía de la liberación, y es la misma que crea la teología de la liberación, la misma que crea una conmoción en las fuerzas de izquierda en búsqueda de una transformación más radical, más profunda. Entonces, realmente estamos en un campo común muy fuerte, ¿no? Donde son muchas las fuerzas que se están transformando en el mundo, buscando algo nuevo. Me acuerdo que tú haces una referencia de que no estamos solamente en una transición de regímenes de gobierno solamente o algo así, sino que estamos en un proceso de transición muy profundo en que la humanidad está entrando en una nueva fase, realmente, en que el mundo se va a transformar cada vez más de manera muy definitiva y muy radical, ¿no? Estamos construyendo este nuevo mundo, claro, frente a mitos y a formas de control que huyen de la realidad, para crear un mundo que dominado por los intereses más fuertes de subordinación, tanto dentro de los países como entre los países, como dentro de grupos sociales también que están defendiendo ciertos intereses. También ahí dentro existen formas de dominación ahí adentro que impiden realmente que las personas y que los grupos sociales, las clases sociales, que es un concepto muy clave en el marxismo, pero muy mal usado por mucha gente a veces, porque cree que el concepto de clase niega la existencia de todas otras formas de agregación social, de relación social, etc. Primero, bueno, se pretende que el concepto de clase niega las luchas de género, por ejemplo, que sería una cuestión que desviaría del centro de la lucha de clase. Se pretende que las expresiones étnicas que han sido sometidas históricamente, que representan formas de lucha de profundo contenido humano, son cosas que se oponen a un análisis de clase. Y así muchas otras formas de intentar negar que la lucha la lucha de clase a nivel mundial tiene sobre todo un contenido, ¿no?, de emancipación humana, un contenido que involucra todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar en una ciencia social y una filosofía que nos permita realmente integrar este concepto muy importante, que es decisivo, ¿no?, porque da un fundamento secular para las luchas de transformación del mundo, pero que este concepto tiene que ser parte de una gran y compleja forma de interacción entre los varios elementos que conforman la sociedad moderna. Y claro, no en el sentido de mantener y consolidar este momento histórico, sino en el sentido de plantear la superación de esta sociedad. No se trata de que nosotros desarrollemos, como se desarrolló en toda esa estructura de pensamiento moderno, llamémoslo, ¿no?, muy bien planteado, ¿no? Que toda esa estructura es concebida cada vez más, ¿no?, como algo que es fundamento mismo de los entes, de uno. La idea de que los individuos son
de organización de la sociedad moderna, ¿no? Ya que el tema con el cual Marx hace toda una crítica muy fuerte, ¿no?, a toda la economía política, que parte de la idea de que el fenómeno económico es un resultado de acción de individuos entre sí, y Marx llama la atención de que el concepto mismo de individuo es un resultado histórico. El individuo es construido por la evolución realmente de la capacidad productiva, ¿no?, que va a permitir realmente que las personas, que los individuos puedan tener una vida propia, independiente de la comunidad, independiente del mundo, el mundo concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunidad le da los instrumentos para esto, ¿no? Marx habla en contra de las robinsonadas, ¿no?, que los Robinson Crusoe, ¿no?, la idea de que el tipo que se pierde, y es muy interesante, porque una de las primeras cosas que Robinson Crusoe hace es buscar un esclavo o semi-esclavo, ¿no?, para que pueda trabajar para él, ¿no? Entonces, ese individuo, pues es un individuo, pero ¿y el esclavo, que es también un individuo? Bueno, entonces, todo este pensamiento realmente tiene que consagrar unas relaciones sociales como definitivas y absolutas, ¿no? Ahora mismo, en Brasil, como en todas partes en ese momento, hay una ofensiva fuerte para intentar retomar el control político que ha sido perdido en buena parte de la región, en América Latina sobre todo, y bueno, están en una lucha muy fuerte, pero como ahora se están aproximando de poder reconquistar el dominio, el control de la situación, están desarrollando exactamente esta teoría. Mira, ellos dijeron que era posible, al terminar el hambre, ellos dijeron que era posible conseguir realmente una sociedad de gente que busque una relación de cuidar, etc. ¿no? Y todo eso es mentira, porque ahí están los resultados, porque en derecho hay un retroceso en el gobierno muy serio, en el caso de Brasil, que está adoptando la política de ellos, y está provocando en ese momento desempleo, la misma política que han hecho siempre. Pero están trabajando para transformar eso en algo permanente, una esencia. ¿Ve? Ellos mienten al pueblo, ¿no? Y quieren que el pueblo absorba, ¿no?, esta idea y actúe como si fuera posible alcanzar este mundo. Bueno, ahora el pueblo está descubriendo que no, ¿no? Y entonces, la verdad es que el mundo es el mundo de la desigualdad. La verdad es que el mundo es el mundo de la dominación, ¿no? Es verdad que y usa incluso un artículo de un sector más consecuente del pensamiento oligárquico brasileño, que es el periódico Estado de São Paulo, y hace un artículo en ese sentido, y el título del artículo es muy interesante, olor a quemado. Olor a quemado. Es decir, se quema definitivamente esa gente que ha mentido, ¿no? Y ahora volvemos al estado puro humano, ¿no? Bueno, yo incluso hice un documento para discusión de momento y que volcado para ese artículo, que no es un artículo, es un editorial del periódico, y lo que plantea es el siguiente: el olor a quemado. Sí, la Inquisición, ¿no? El olor a quemado, ¿no? El Ku Klux Klan, ¿no? El olor a quemado, la bomba atómica sobre Hiroshima. Es decir, son momentos y momentos de la reacción, ¿no?, en contra de los avances históricos. Llegar a ese punto realmente es un delirio, yo creo, de la clase dominante, porque el mundo no va a aceptar la idea hegemónica de que estamos en el mundo de la esclavitud
No hay, yo cito mucho eso, muchos autores del siglo XVIII en Brasil y parte del XIX, solo terminaron con la esclavitud en el final del siglo XIX. Han escrito y defendido, evidentemente, cómo se puede vivir en un mundo sin esclavos. No habrá economía, no habrá producción. Sin los esclavos no se puede, ¿no? Eso sería el fin de la economía. Eso es aceptado por toda una clase dominante, y por muchos sectores de una clase media que se creó en toda esa clase dominante, etc. No, la esclavitud, en pleno siglo XIX, hace 60 y pocos años, la esclavitud es absolutamente necesaria. Y los que dicen que puede haber un mundo sin esclavos es porque son gente que quiere mentir al pueblo, son los demagogos, etc., etc. Yo creo que en esa lucha histórica, ¿no?, en que estamos nosotros desde muchos años y muchos siglos incluso, ¿no?, en que ya la idea realmente de construir otro tipo de sociedad es una idea cada vez más triunfante, una idea muy fuerte. Y en parte la ideología burguesa estuvo en algunos momentos con esa idea en la medida que quería destruir el feudalismo para construir una sociedad de nuevo tipo, claro, con, digamos, ese actitud moderna. Entonces, creo que el enfoque de Dussel nos ayuda mucho a profundizar la crítica, ¿no?, de esta ideología. Es una ideología que asumió varias formas, ¿no?, y que se construyó, ¿no?, todo un campo filosófico, unas ciencias sociales, una instrumentación política, un concepto de Estado. La teoría del Estado es uno de los elementos clave, evidentemente, de la construcción de esta sociedad nueva. Y evidentemente esa noción del Estado como a partir realmente de su condición de ejercer la fuerza, ¿no?, como poder final, decisivo, ¿no?, esa es una condición que realmente está inscrita dentro del pensamiento de toda la lucha burguesa, ¿no? Este Estado gana digamos, un apoyo social y se convierte en casi un concepto, es un concepto consensual, ¿no?, en el cual se está planteando lo siguiente: sin un poder de vida y de muerte, ¿no?, un poder que garantice lo que la sociedad pretende ser, no hay convivencia humana posible. Y por lo tanto, el Estado, discutamos así, pero discutamos a partir de este concepto. Por eso la idea de disolución del Estado, de cierta forma, que la anarquismo levanta, y que el movimiento griego absorbe de Marx y de la crítica del movimiento obrero, es un concepto que representa algo realmente muy revolucionario. Podríamos convivir en una sociedad donde no hay un poder final que diga esto no se puede hacer, y si quien lo hace tiene como consecuencia, ¿no?, su destrucción, su muerte, su prisión, la forma que asume esta represión. La represión es la esencia del Estado, en toda esa construcción teórica, que es muy sofisticada incluso, ¿no?, pero toda está basada en esta idea central, ¿no? Y por eso que ese artículo, ese editorial me llamó mucho la atención, que en pleno siglo XXI se pueda volver a esta esencia del Estado. Mira, si ustedes no se someten, te quemamos. Y paran de decir que pueden hacer cosas que son imposibles, terminen con demagogia, porque la esencia del poder, ¿no?, es la esencia que el Estado representa como fuerza definitiva. Bueno, entonces se nos plantea aquí una cuestión muy compleja.
podremos realmente dirigir el Estado, construir un Estado democrático realmente en favor de las grandes poblaciones, de la grande mayoría sociales, etc. Podemos construir ese Estado sin reivindicar su condición, ¿no?, de Estado que define realmente, ¿no?, los límites de la acción, ¿no? Y tiene el atributo aceptado por todos que están y hacen parte de él, ¿no?, de que él sea el que decida las consecuencias de que alguien no cumpla con los objetivos establecidos por el Estado. Eso, digamos, Rousseau, por ejemplo, habló tanto de la perspectiva de que, bueno, es la sociedad misma, es decir, ¿no?, que debe definir el Estado. En la discusión sobre la representación del siglo XVIII, XIX, ya de alguna forma está más o menos planteado que la representación, ¿no?, la elección, ¿no?, esto es un instrumento de que el Estado decida en función del pueblo, ¿no? Pero es muy interesante la lucha, por ejemplo, por la representación, también el voto, ¿no? La Revolución Francesa plantea el voto universal, todos tienen derecho a votar, bueno, pero se acepta ya establecer límites, etc., y además no se consolida, sí se consolida por algún tiempo, y usando ese instrumento de poder para incluso las guillotinas están ahí en la lucha interna entre los revolucionarios, etc., para demostrar que es muy difícil establecer el uso de este poder tan colosal, ¿no? Y bueno, pero la idea es, ¿no?, se va a consolidar durante el siglo XIX y XX, que la revolución democrática burguesa también tiene ese contenido de representación muy fuerte, pero la idea del voto universal es una idea muy radical. La burguesía no la acepta, y hay todo un pensamiento liberal, ¿no?, que establece límites absolutos para este poder. Y dice, bueno, está bien, pero ¿quién puede decir y elegir, ¿no?, sus representantes? Primero, los que tienen propiedad. La propiedad es el fundamento mismo del individuo exitoso, del verdadero individuo exitoso, ¿no?, que sabe usar su poder individual, ¿no?, y a través de la propiedad se transforma en un ente que puede realizar sus deseos, lo que cree que está bien o mal, ¿no? Bueno, entonces, esa lucha solo en los años 60, 1962 más o menos, es que la primera victoria de la clase trabajadora para que ella tenga el derecho de votar, ¿no? Y este derecho de votar, en el caso de Inglaterra, Inglaterra mismo no es toda el Reino Unido, no es Inglaterra, ¿no?, que se establece que el proletario, el hombre, primero no es una mujer, es el hombre, tiene una prole, sus descendientes, y tiene una responsabilidad sobre ella, y por lo tanto tiene también una posesión, posee una familia bajo su dominio, entonces también puede votar. Pero no es el proletario, no es la clase obrera en general, es el proletario. Tiene que tener familia, tiene que tener demostración de que tiene, digamos, responsabilidad social. Y no se incluye la mujer. El voto de la mujer es otra lucha colosal que viene desde el final del siglo XIX, con el movimiento sufragista, etc., un apoyo de los movimientos socialistas. Y la primera vez que la mujer entra para votar es en la Revolución Rusa, en 1917. Y hace poco, hace 20 años atrás, en Suiza, que fue considerada uno de los entes básicos del mundo democrático liberal, es la primera vez que la mujer es aceptada para votar. Es el derecho del voto femenino y aún estamos en una política
de apoyar cuotas, etcétera, para que la mujer pueda entrar realmente y ejercer ese derecho que se ha conquistado en la lucha es realmente secular, se puede decir. Entonces, en todo este ambiente, digamos, que está, ¿no?, limitado, ¿no?, por lucha por este Estado, con esta limitación fundamental que su poder se protege, es decir, el pueblo transfiere el Estado de poder final sobre su vida. Aún estamos en este ambiente, ¿no? Entonces, lo que me parece es que se nos plantea realmente como un gran problema, ¿no?, cómo no podemos avanzar, ¿no?, en este contexto, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar sin contar con fuerzas que puedan enfrentar este Estado de manera sólida? Ese es nuestro gran problema. Es un gran proceso de transición. Aquí entra una gran problemática que Marx y Engels han planteado siempre, que para llegar a una sociedad superior se necesita una economía capaz de generar un excedente económico para todos, etc., y no una lucha necesaria para que la supervivencia es una lucha porque unos garanticen su éxito humano, etc., y otros tengan que vivir para crear condiciones para esa dominación. Es decir, una sociedad de clases que se enfrenta entre sí. Estamos en un nuevo sentido tecnológico del mundo, realmente estamos creando condiciones para una sociedad de la abundancia. No, lo que estamos viviendo de una miseria terrible, de un mundo, de un alto grado de desarrollo científico, tecnológico y de capacidad de atender a todas las necesidades básicas humanas, por lo menos. El fenómeno de la miseria como un gran fenómeno mundial, y al mismo tiempo un fenómeno de concentración de la renta del otro lado, que muestra que todas las pretensiones liberales de que a través del libre comercio, a través de regímenes que estén apoyados, sobre todo las libertades públicas, etc., nosotros podemos crear un mundo sin miseria y sin hambre, etc. Bueno, lo que está pasando es que esta hambre continúa existiendo, a pesar de que podemos superar eso, tenemos todas las condiciones de producir lo suficiente para la supervivencia de la humanidad, ¿no? Vemos que de otro lado, la otra cosa que viene muy claramente de marxismo también, ¿no?, aquí es la centralización del poder en condiciones cada vez más brutales. Solo para tener una pequeña versión de esto, el Banco de Suiza, Swiss Bank, está haciendo estudios de concentración de poder de la propiedad y de la riqueza, que es un término que usan para la riqueza, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene? Hace 4 o 5 años atrás, 1% de la humanidad es dueño en ese momento 89%, ¿no?, de lo que se produce de la riqueza mundial. Ahora, en las últimas investigación está 54%, este 1% es dueño de 54%. Hay, por lo tanto, la tendencia de continuar concentrando. ¿Dónde están los factores que pueden impedir esta concentración? ¿No? Si el Estado incluso es el gran agente de esta concentración, son los estados que transfieren al sector financiero y a pequeñas minorías cantidades colosales de recursos producidos por la sociedad, captados por el Estado y transferidos para ellos. Entonces, no podemos esperar solo que sea el Estado que pueda resolver esa cuestión. Si realmente este apelo final, esa visión final de que realmente tenemos que tener un pensamiento que parta desde abajo hacia arriba y instrumentalizar eso como un gran proceso histórico, ¿no? Esto es realmente lo que la humanidad desea, en el fondo desea, no toda la humanidad, porque hay un sector que no desea nunca que eso sea así.
y es relativamente grande, ¿no? Entonces, realmente podemos llegar a una conciencia social, a una subjetividad humana, ¿no? que pueda agrupar y organizar la humanidad para esta transformación tan radical. Es realmente un objetivo fundamental, es un objetivo histórico, es una base de valor fundamental para que reestructuremos las relaciones de toda la humanidad, ¿no? Porque eso es un proyecto que tiene que ser absolutamente global, en el sentido de que participe todo el mundo, respetando las diferencias y las subjetividades, ¿no? Que se agregarán a esta fuerza, ¿no? Capaz de conmover y organizar, ¿no? A esta gran masa humana, ¿no? Esto para mí es muy fundamental y en eso queda muy claro que la idea de soberanía, ¿no? Para que cada parte de los sectores organizados de la sociedad pueda realmente contribuir para esta nueva percepción a través de una sociedad de paz, de que nosotros vivimos de guerras permanentes, ¿no? Aún después de crear las Naciones Unidas, con pretensión de finalizar las guerras, estuvimos y estamos permanentemente amenazados de nuevas guerras y con la lucha violenta para impedir la liberación de los pueblos colonizados, que fue una lucha colosal, victoriosa en cuanto a relación de colonial formal, pero aún muy lejos de llegar a ser absolutamente soberanos. Y además, si vamos por un periodo democrático, no hay democracia si no hay ciudadanía. ¿De qué me da de tener un Estado y tener representación en forma sofisticada de representación y ese Estado no tiene ningún poder? Está subyugado a otros Estados que establecen lo que ellos deben hacer y cómo deben ser. Entonces la lucha antiimperialista y la lucha anticolonial y la lucha antiimperialista es condición necesaria para que podamos llegar a esta nueva sociedad mundial. Yo tengo mucho gusto de que nosotros y ustedes, ¿no? Vamos a trabajar todos juntos, ¿no? Para poder llegar, tal vez no ahora, pero por lo menos garantizar realmente que las fuerzas de transformación, las fuerzas de liberación, las fuerzas de emancipación de la humanidad puedan realmente estar en frente de decisión y de organización de la vida humana. Vamos, luchemos por eso. Gracias. Tendríamos tiempo para una reacción rápida de ambos, ¿no? Breve, y abriríamos el micrófono solo para 3 intervenciones, ¿no? Del público, solo 3, ¿no? Sin comprometer a los ponentes a contestar, ¿no? O sea, serían más bien impresiones si quieren contribuir a este diálogo. Sí, 3 pequeñas reacciones. Lo que he notado en las teorías políticas contemporáneas es en general la aceptación de la definición de poder a partir de Max Weber. En su gran libro Sociedad y Economía, él dice: el poder es dominación legítima ante obedientes. No voy a comentar eso porque son 3 tipos de legitimidad que él muestra, etc. Pero me llamó la atención porque esa definición es válida aún para un libro como El Estado y la Revolución de Lenin y en general de la izquierda. El poder es dominación. Entonces yo dije, ahí hay un problema. Y escuché que vino del sur, de los zapatistas, que dicen, bueno, cuando se habla de democracia, los que mandan mandando. Pero entre nosotros, los que mandan obedeciendo. Ya, dije yo, es justo lo contrario de Weber. Escuchen,
Weber dice dominación legítima ante obedientes. Y él dice, de nosotros los que ejercen el poder son obedientes, no son dominadores. Y meses después, 2005, Evo Morales en Bolivia dijo explícitamente en un discurso: yo ejerzo un poder obediencial. Y entonces yo dije, esto es una revolución teórica. Hay que repensar desde Ginés de Sepúlveda y Hobbes toda la teoría política, hasta Habermas y hasta Agamben. No se imagina. Es una nueva visión. Es una visión positiva del poder. Entonces me acuerdo de una reunión que hubo en Estados Unidos, en Binghamton, Wallerstein, como con 50 profesores de izquierda, Wallerstein, y yo dije, mire, voy a exponer una posición positiva del poder. Y es la que piensan nuestros pueblos originarios comunalmente, porque ellos van a hacer un camino y deciden cómo va a ser el camino, y después nombran al que lo va a hacer, y el que lo hace obedece a la comunidad que ya dijo dónde era el camino y cómo se hacía. O como hacen sus fiestas, que nombran un alcalde para que cumpla con la fiesta y se funde porque gasta todo el dinero que ha ahorrado en su vida, y entonces a él viene y dice, pero qué estupidez, mejor que conservara su dinero, pero lo gastó todo en la fiesta del patrón. Pero no saben lo que él logró en el pueblo, porque ahora él es una persona honrada y es una persona venerada porque fue alcalde de la fiesta. Vale mucho más que el dinero. Es otra manera de conseguir el poder. Entonces yo hice 3 tomos que estoy terminando el tercero a partir de una redefinición del poder, y están las 20 tesis de política. El poder es obediencia en la representación, pero no en el pueblo, que es el que manda mandando. Entonces ahí tenemos que ir contra la izquierda, que tiene algo de anarquista y moderna, y que acepta la misión del poder moderno y decir, el poder es obediencial. Entonces yo fui nombrado en un caos, que ustedes saben lo que había en la Unión, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Los estudiantes habían tomado, y eso era un verdadero lío, ¿no? Y me dijeron, ¿cómo te metiste en ese asunto ahí? Por un servicio. Y yo dije, yo voy a ejercer el poder obediencial. Mire, y la política es fácil, y resultó espléndidamente. Resolvimos todos los problemas, normalicé la universidad, y pasamos de las policiales a las culturales, en las noticias de los diarios. ¿Y cómo se solucionaba? Pues había que nombrar un jefe de departamento, se reunían los profesores y decían, bueno, ¿quién creen ustedes que es el mejor que pueda ejercer, o la mejor? Se discutía, proponían tal persona y el rector lo aceptaba, y así todo por consenso. Se solucionaron todos los problemas. Es fácil la política, era participación. Yo estaba al servicio, no era el poder dominador, sino obediencial. Es una otra definición del poder, primero. Segundo, el problema es que la representación se ha fetichizado y tenemos que organizar institucionalmente la participación. Y ahí es donde hay que crear ahora, imaginativamente, cómo va a funcionar el nuevo Estado que nunca ha existido, que es participativo desde la base. Y debo decir que en el Distrito Federal un cierto partido ha ganado unas delegaciones, y yo estoy por decirles, hagan de esas nuevas delegaciones un ejemplo de participación popular, donde la gente decida el uso de los recursos, que todo lo haga el delegado obediencialmente con respecto al pueblo, y de pronto van a decir, mira, esas 5 delegaciones han cambiado. Es posible la organización de la participación para ponerle límites a la representación, que no es la democracia. Entonces, la elección
del representante. Cuidado, eso no es la esencia de democracia. Porque ¿quién eligió el candidato? El partido. Y el pueblo lo único que hace es confirmar. Y entonces en Estados Unidos nunca el pueblo eligió a ningún representante, lo hizo la élite del Partido Republicano. Eso no es democrático, eso es una oligarquía completa en nombre de democracia. No hay participación y nunca el pueblo eligió a los candidatos, fue la élite. Entonces las elecciones es una institución secundaria dentro de una democracia participativa. Y entonces la tercera vía, como dice usted, Antonio, vemos que hay una gran concentración, pero más no dice acaso que esas son las condiciones necesarias para la gran transformación. Cuando el 99% de la humanidad sepa que está siendo explotado por el 1% y lo sepa realmente, y no solamente en Kenia, sino en Alemania, en Estados Unidos, va a haber el cambio. Pues si se están dando las condiciones por concentración del poder en muy bajas manos económico, de que la gente diga basta, y en toda la humanidad. Pues sí, habría que ver si no se están dando las condiciones para ese cambio radical, que es el desastre total justo antes del cambio. Entonces, esas son las tres reflexiones. Redefinir el poder, porque entonces cualquier ciudadano honesto tiene que meterse en política, y si no, ¿quién se mete? Los corruptos, que no se quejen todos. Pero si el poder es dominación, yo no quiero dominar a nadie, entonces no me meto. Hay que redefinir el poder. Pero me meto en la política para organizar la participación. Ante el mismo Hugo Chávez, a 5 metros, en Caracas, yo hablé sobre el liderazgo. Y dije, la función del líder es de magisterio para enseñar al pueblo a participar. Y en eso es necesario, porque el pueblo de Venezuela no participa, y el nuestro tampoco, porque siempre se le ha obligado a obedecer. Que se empiece a participar es muy difícil. Eso justifica a un líder. Que sea un maestro, no un dictador. Cuando cumplió la función, disolución del liderazgo. Cuando el pueblo sea participar. Entonces Hugo Chávez me agarró. Dice, Enrique, me gustó eso que dijiste. Disolución del liderazgo. Y se habló 2 horas. Yo había puesto el tema en 25 minutos. Pero realmente eso era él. Era un maestro que enseñaba a la gente a participar. Y por eso tenemos que también en política y en México plantear el problema del liderazgo como un problema político central para la izquierda, porque que yo sepa, hubo un Lenin que hizo una revolución, y un Mao que hizo una revolución, y un Ho Chi Minh que hizo una revolución, un Fidel Castro que hizo, y no conozco cuál libro de izquierda fuerte muestra la función del liderazgo, porque tenemos el miedo del fascismo y del Stalin que critica el trotskismo. Pero el liderazgo también cumple una función en política. Entonces, contracorriente hay que pensar una teoría que nos sirva y que sea orgánica, no a la toma del poder. No se cambia el mundo tomando el poder, porque el poder no se puede tomar, porque el poder tiene como única sede al pueblo. Y no se puede tomar el poder del pueblo. Lo que se puede hacer es debilitar el poder del pueblo o aumentar, empoderarlo. No se toma el poder, pero se toma el poder moderno como dominación. Entonces la fórmula, no sé, cambiar el mundo sin tomar el poder, es una fórmula moderna y no estoy de acuerdo. Enrique, para enriquecer un poco esta cuestión del liderazgo, me acuerdo de exactamente con Chávez. La primera vez que hablé con él, que nos conocimos, yo dije, Chávez, tú tienes algo muy definitivo. Tú estás siguiendo
la concepción que tiene Fidel del poder. Pues dice, nunca hemos hecho nada que no estuviera antes en la conciencia del pueblo cubano. Yo creo que en el estadio de organización el poder es fundamental. Así, mi actuación y de todo el libro y toda la dirección política es ayudar a crear esa conciencia y respetar esta conciencia cuando se establece y ella toma sus decisiones. Entonces, el líder tiene que ser, en el sentido, obedecer, ¿no? Pero también ser educador, muy bueno, porque el educador ayuda a crear la conciencia que va a dar el límite y las posibilidades de la acción efectivamente democrática, ¿no? ¿Abre? 3. Entonces, 3 intervenciones. Una para el compañero. ¿Alguien más? Sí. Bueno. Buenas tardes a todos. Pues un agradecimiento a los dos ponentes por estar aquí y a la UAP por organizar tan interesante pues plática. Bueno, mis planteamientos, mis cuestionamientos van más para Dulce, porque la verdad después de ir a Dulce por primera vez tardé en digerir todo lo que dijo, entonces no logré poner mucha atención al segundo ponente, que es como lo complejo de traer a dos pesos pesados, ¿no? Porque entender los planteamientos de dos grandes teóricos pues es sumamente complejo, ¿no? Entonces me enfoqué básicamente a lo que dijo Dulce en la cuestión del Estado transmoderno, ¿no? A lo que yo entendí es como la superación de la democracia representativa para lograr una democracia participativa, y esto se logra pues cuando el consenso del pueblo supera al consenso vigente, ¿no? Establecido por las élites. Pero bueno, aquí la cuestión sería cómo usted entiende ese consenso del pueblo, si es en verdad factible el obtenerlo, porque como hemos visto históricamente, pues las revoluciones, y usted mismo lo dijo, han sido a través de una élite política que a través de la toma del poder han establecido pues el sistema económico, no hablando de la burguesía, ¿no? Hablando de la burguesía en los países capitalistas, y en la cuestión de la URSS, pues lo mismo, ¿no? Eran los dirigentes soviéticos que querían establecer una dictadura del proletariado en un país meramente agrícola, ¿no? Donde no existían obreros. Entonces, ahí eran cuestiones de una élite política estableciendo sus ideas o su sistema económico que ellos pues pensaban era el adecuado, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr este consenso público si existe? Y más aún sabiendo que, como usted también mencionó, los estados son plurinacionales, que es aún más complejo lograr un consenso público cuando en un mismo estado se encuentran varias naciones. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde la discusión no es de izquierda o derecha, sino discusiones de los derechos de las naciones, ¿no? O sea, en los 60, 70, 80, cuando en América Latina era como la división izquierda-derecha, ahí era una lucha por los derechos civiles encabezada por la más conocida por el pueblo, los afroamericanos, ¿no? Y la otra cuestión, pues es de la... a mí me movió también el ejemplo que puse a Venezuela, de que ahí se está logrando democracia participativa, y me mueve porque ¿qué instituciones se pueden lograr en esta democracia participativa más allá del Estado moderno, ¿no? Porque está hablando de un Estado transmoderno. Entonces, ¿cómo se entiende ese Estado transmoderno? Y si usted entiende a Venezuela como un posible Estado transmoderno, por la existencia de 5 poderes fácticos, como que dijo el ciudadano y el electoral. Y bueno, a mí me recuerda, por ejemplo, las instancias políticas que estableció la URSS, básicamente los soviets, los comités de fábrica, los sindicatos, que supuestamente eran los que iban a otorgarle el poder al pueblo, a los trabajadores, y sin embargo fue todo absorbido por el Partido Comunista, ¿no? Entonces yo preguntaría si estas instancias nuevas públicas que estableció en Venezuela no han sido absorbidas por el chavismo. Y bueno, eso sería todo.
reflexionando sobre el poder, ¿no? ¿Qué pasaría al pueblo? Y que, bueno, sería el poder positivo, el poder obediencial. Y yo pensaba un poco, bueno, porque desde el feminismo hablamos que no se puede solucionar un problema de poder haciendo patriarcas a quienes no lo son. Y yo pensaba, bueno, este no es el caso del pueblo, porque sería la representación sería también ciudadana, ¿no? Obedeciendo al pueblo en general, pero pensaba qué tipo de pueblo, porque el pueblo también está atravesado por las relaciones jerárquicas de poder, ¿no? Entre hombres y mujeres, entre ciertos tipos de hombres con otros hombres, adultos, niños, con los ancianos, etc. Entonces creo que un punto nodal de reflexión para a un estado distinto, transmoderno, participativo, con un tipo de poder distinto, serían las bases del pueblo participativo, de qué tipos de relaciones se mueve la ciudadanía, ¿no? Las comunidades, y romper con esas relaciones de poder, ese poder dominador en la ciudadanía, yo creo que es esencial para la construcción del nuevo Estado desde un poder positivo evidencial. Hasta ahí la reflexión. Entonces, temas para Enrique. Yo tengo la siguiente como duda o confusión, donde siento que hay una especie de lo que usted está hablando como una suerte, no sé, es cosa de aclararlo, de una naturalización de lo institucional. Por este análisis histórico que usted viene jalando, incluso ya le había escuchado leído en una entrevista de lo que hace el análisis de con Samir Amin, cómo habla y por Toledo y todo, de estos como 4.000 o 5.000 años desde que existe un Estado, pero si tendríamos que naturalizar entonces eso en esa sociedad, o sea, no sé si ser ¿cómo decirlo? Esos estados, por ejemplo, que ya existieron en Egipto, incluso de este lado, en América, no sé, estoy pensando en los aztecas, los incas, que también tenían instituciones, digamos, de alguna manera estatales, y que también era como una suerte de dominación. Si tendríamos que naturalizar esa suerte de institución que después se va acrecentando con la modernidad también, y se va sofisticando, por decirlo de alguna forma, pero que al mismo tiempo usted en su análisis histórico crítico va evadiendo, va diciendo, vamos tomando distancia de las formas modernas, ¿no? Entonces ahí me queda una duda, donde siento que se sigue jalando lo institucional, que también ha sido una manera de dominación, y donde parece que está siendo naturalizado y donde tenemos que seguirlo incluyendo en una perspectiva de sociedad futura. Y ahí, no sé, o sea, digamos que el peligro histórico que siento es que si retomamos aquellas sociedades que ya han tenido destellos institucionales o estatales, sí estamos obligados a seguir retomando esa institución donde también ha habido esclavitud, donde también ha habido sistemas tributarios opresores o opresivos. Esa sería una. Y la otra, saber un poco su opinión, su perspectiva con respecto, ya que está hablando de modernidad también, su perspectiva, por ejemplo, en relación con la obra de alguien que también trató mucho la modernidad, filósofo, que es Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría. Tres preguntas sobre el consenso del pueblo y por tanto el pueblo, que también ya han tocado en la segunda pregunta. Justamente la categoría pueblo hace problemas, es una categoría ambigua. ¿Y por qué es ambigua? Podríamos pensar que teóricamente sería conveniente abandonarla para no caer en equívocos, pero lo que pasa es que no se puede abandonar ciertos conceptos porque son los que están siempre siendo usados. Por ejemplo, en el gran discurso de Fidel Castro, el primero de la Revolución Triunfante en La Habana, Fidel Castro en la primera página usa 10 veces la palabra pueblo, el pueblo cubano, y no usa nunca la categoría la clase obrera. ¿Por qué? Bueno, porque Cuba no era un país industrial suficientemente fuerte y no eran los obreros los que habían hecho la revolución. Mao tiene su famoso libro, Las contradicciones en el seno del pueblo, lo cual también entonces nos permite pensar que el pueblo tiene contradicciones porque es ambiguo. Bueno, ese es un largo debate de 40 años, que yo he participado en él y al fin se me han aclarado más las ideas, pero no hemos terminado el debate. Yo creo que es una categoría que no se puede abandonar, pero que hay que entrar en toda su complejidad, que me sería difícil hoy. Pero, por ir rápido, Gramsci dice, hay un bloque social en el poder, histórico en el poder, pero hay un bloque social de los oprimidos. Y llama pueblo el bloque social
de los oprimidos. La palabra bloque está mostrando algo extraño, no dice una piedra, sino un bloque, algo que se puede desarmar. Social, no lo dice ni económico ni político, sino social. De los oprimidos, ahí dice algo muy preciso, pero no solo en el capital. Puede ser un movimiento feminista en el machismo, puede ser una tercera edad en un movimiento adulto, pueden ser los grupos de los pueblos originarios en la cultura occidental. Como oprimidos encontramos una cantidad de oprimidos, no solo la clase obrera, y la clase obrera entró en crisis como sujeto histórico de la transformación histórica en Francia con Foucault y Althusser y todo aquel debate. Entonces, pienso que esa categoría es muy válida. Tengo escrito ya más de una cosa, el último libro mío acá sobre las filosofías del sur, planteo 5 tesis sobre el populismo. Hay que aclarar sobre el pueblo, porque para mí el actor colectivo de la transformación es el pueblo. Y también hay antipueblo y hay grandes confusiones en el tema, pero no lo puedo tratar, porque en un minuto no lo puedo hacer, pero yo sé que es una discusión a tener en cuenta. Y tiene que ver con la cuestión de la hegemonía. Para dar un ejemplo, la revolución de 1810, que la hizo Hidalgo, pero Hidalgo también convocó a los campesinos, convocó a los esclavos, prometiéndole la libertad, prometió a los criollos. Ahí había una alianza muy compleja y un proyecto hegemónico donde ciertas palabras eran entendidas por cada uno de una manera analógicamente distinta. Cuando yo digo libertad, los esclavos decían libertad, bravo, es la esclavitud, pero los criollos decían libertad del monopolio comercial de España, y los indígenas decían libertad de nuestras costumbres, y así cada uno tomaba la libertad, pero en un sentido distinto, pero todos decían viva la libertad y siguieron a Hidalgo. Ahí había un proyecto hegemónico, popular. En fin, hay que discutir el tema. Gramsci lo que muestra es que no ha habido en Italia una clase hegemónica, y por eso Italia no ha sido unificada. El norte industrial nunca pudo también solucionar el sur, y por eso hace su análisis. Ahí hay un largo diálogo con Laclau, Ernesto Laclau, su libro La razón populista, muy interesante, y muchos otros autores. Es un tema a profundizar, porque está en el centro del debate, porque necesitamos categorías amplias que permitan entrar a una gran alianza hegemónica de transformación de muchos actores, no de algunos, y por eso está en el fondo. Todo el poder a los soviets, eso justamente fue la gran consigna originaria de la revolución, y se discutía todo, pero se discutía si había Estado, si no había Estado, si había ejército, si no había ejército, y se venían los ejércitos de la Europa occidental a liquidar la revolución. Y entonces Lenin, como un gran político, dijo: un momento, vamos a seguir discutiendo, pero mientras tanto tenemos que organizar la cosa, y salió el NEP, que es el nuevo, la estructura económica y burocrática, y eso es la Unión Soviética, y eso nunca lo había pensado Marx en 1921. Se acabó la etapa anarquista y se pasó una etapa de la vanguardia que yo llamaría burocrática, que terminó por derrumbarse en sus propias contradicciones, y del cual no hemos hecho todavía suficientemente la autocrítica para poder aprender lo que se ganó en 70 años. No fue perdido, es una cosa fundamental lo que ahí pasó. Y entonces el tema de fondo es lo que tú has dicho: naturalizar la organización institucional, y Foucault se levanta contra eso, critica la institución como tal, la prisión, la clínica mental, la escuela, que son instituciones de dispositivos disciplinarios del cuerpo. Entonces hay un debate
de fondo la institución. La institución es ambigua y al mismo tiempo es el instrumento privilegiado de la dominación, pero también es el elemento privilegiado de la liberación. Las ciudades no son posibles hace 10.000 años si no había agricultura, porque no se podía hacer un recolector de raíces y hubo que inventarse la institución de la agricultura y del pastoreo para dejar de ser cazador. Con esas dos instituciones la ciudad fue posible. Dice Aristóteles aún en la política. Son instituciones, pero al mismo tiempo son instituciones, son ambiguas, porque ahí empezó el problema ecológico. Tuvimos que destruir los árboles para hacer agricultura, pero ahí empezó el problema de destrucción de los bosques y empezamos la entropía en la tierra contra la institución. Entonces las instituciones son ambiguas, tenemos que discutir a fondo. Sin institución la vida humana no es posible. Cuando somos 110 millones en México y cuando somos 8.000 millones en la tierra, ya no es posible sin institución. Pero las instituciones van a ser el instrumento privilegiado de la dominación, sí, y al mismo tiempo la única manera de poder liberarnos, pero otras instituciones. Entonces tenemos que discutir el tema de la institución antes del Estado, porque el Estado es una macroinstitución a nivel político, a nivel de la economía está la empresa y el mercado. Tú dices muy bien, naturalizar las instituciones, no, al contrario, historificarlas. El mercado también es una institución, no crean que es hacerlo, pero es un tianguis, no es Wall Street. Entonces hay diferencias entre los mercados, pero el mercado es necesario, porque si no, no habría vida humana a nivel de su desarrollo. Entonces, estas cosas hay que discutirlas, pero creo que la estamos discutiendo y hay mucha bibliografía. Justamente una tesis en la cual da para el debate, y eso es bueno, es decir, si no debatiéramos no avanzamos. Bolívar dice, tenemos que superar el capitalismo y no la modernidad. Es decir, piensa que la modernidad es posible más allá del capitalismo. Y en cambio hoy algunos pensamos que hay que superar el capitalismo y la modernidad, porque el capitalismo es la estructura económica de la modernidad, no es una cosa secundaria. Igual que el eurocentrismo, toda esa filosofía y las ciencias sociales son eurocéntricas, sociales sobre todo, pero no solo también, hasta las mismas ciencias llamadas duras, que no son tan duras. Y yo digo no son tan duras porque un ingeniero me dice, yo estoy trabajando aceite para resistencia de temperaturas en las máquinas, y eso es muy concreto. Es muy concreto. Marx dice, hay que elevarse de lo abstracto a lo concreto. Es muy concreto el aceite, ingeniero. ¿Para qué usas el aceite? Para una máquina de ¿qué? Textil. ¿Y el textil para qué? Para venderlo en el mercado. ¿Y qué es el mercado? Entonces el ingeniero dice, bueno, yo no sé, yo hago aceite. Eso es una abstracción, no es concreto. Así que no me hablen de ciencias duras. Digamos que hay ciencias más exactas porque son más abstractas. Y hay ciencias mucho más duras e inciertas porque su objeto es más complejo. Y entonces la economía no puede tener la precisión de la matemática solo porque es muy complejo. Y la política ni hablar. Cuenta con los 9.000 millones de cerebros que cada uno tiene cientos de millones de neuronas que funcionan en cualquier decisión. Es una tal complejidad que no puede haber certeza. Entonces no es ciencia, cuidado. Es una ciencia de otro tipo. Entonces tenemos que discutir las cuestiones epistemológicas y también moderno, eurocéntrica y empezar de nuevo. Pero en fin, esto no es para una reacción. Doctor, ¿algo con lo que le gustaría cerrar? No, quiero agradecer la oportunidad. Estamos en ese debate tan interesante.
una pequeña cosa que no hemos discutido suficientemente. Pequeña cosa que no hemos discutido suficientemente acá, porque la discusión da un plano más abstracto para ese. Pero lo que se llama Estado aquí en este mundo moderno ha aumentado su participación en la actividad económica, en la organización de la vida social, etc., al punto de que, digamos, en el principio del siglo XX, el valor de los gastos públicos en todas las grandes economías del periodo, Alemania, también Estados Unidos era muy bajo, 4%, nada más. Alemania, que era un caso de, incluso ya de fuerzas armadas muy fuertes para poder viabilizarlo, ellos tenían cerca de 10%. Era muy alto en relación al resto. Francia también tenía alto, y el resto estaba entre 6, 8, 10%. Eso en el principio del siglo. En ese momento, en Alemania se llega a 60%. El gasto público equivale a 60% de todo lo que produce esta sociedad. Y ahí va, el mismo Estados Unidos, que cultiva mucho una relación privada no estatal, está en torno del 40% en ese momento. Y el movimiento neoliberal, la señora esta gran economista política, etcétera, que dirigió Margaret Thatcher, ¿no? Ella llevó a Inglaterra, que estaba en tercer o cuarto lugar entre las mayores potencias del mundo, y ahora en términos de Producto Bruto está ahora en 11º lugar. Así que como capacidad económica de permitir al país aumentar su producción, etc., no funcionó, pero al contrario, ha llevado a una caída brutal, ¿no? Entonces, estamos frente a un Estado también que se ha diferenciado mucho, porque está interviniendo en todos los detalles de la vida económica, política y social, ¿no? Y eso también supone que la lucha contra ese Estado tiene que encontrar fórmulas, ¿no?, de destruir desde adentro su lado, su capacidad de ser un recurso y concentrar recursos para transferirlo para los que son aún la clase dominante, sus varias manifestaciones, etc., y sobre todo el sector financiero. En estos 5 años, Estados Unidos transfirió, ¿no?, tenía un gasto público de orden de 6 billones, billones en español, ¿no?, trillones en inglés o en portugués también. 6 trillones, en 2008 para acá se elevó el gasto público de 6 billones para 15 billones. 15 mil millones. Y todo eso fue transferido del Estado para el sector financiero. Porque hay sectores enormes que quieren cortar gasto público, pero no para el sector financiero, porque dice que toda la argumentación, esas empresas son muy grandes, si ellas caen, caemos todos. Entonces, las instituciones del sistema no tienen una posición privilegiada, ¿no?, en ese arreglo institucional que el Estado organiza, ¿no? Y por más que su discurso sea antiestatal, en la práctica el Estado es un gran instrumento, tiene que usarlo, pero incluso para viabilizar la manutención de este sistema. Entonces, realmente es una dialéctica muy compleja que nosotros tenemos que trabajar siempre con mucha claridad, pero no nos dejamos llevar incluso por el discurso de ellos, porque según el discurso de ellos estaban haciendo una obra que permitiría a todas las economías de tener una capacidad de atención a toda la gente, etc., a través del pleno desarrollo del mercado del sector privado, lo que no pasa realmente en la realidad. Pues muchas gracias a ambos expositores, el doctor Dussel, al doctor Dos Santos. Gracias a ustedes por su presencia y por acompañarnos el día de hoy a este diálogo, por sus participaciones también.
No quedaría más que despedirnos esperando tener la presencia de ambos muy pronto en esta universidad. Gracias.